cruda verdad. Nací escuchando cuentos que no eran verdad, promesas de un sistema que nunca iba a cambiar. Calles en silencio, hambre disfrazada, mientras el poder brinda y el pueblo no tiene nada. Te vende resistencia pero es control, te hablan de patria pero es prisión, y el que alza la voz lo quieren borrar con miedo, con golpes o en la oscuridad. Pero ya no hay vuelta atrás, la mentira no aguanta más, aunque quieran silenciar la verdad. Traición, corrupción con otro nombre. La verdad duele, mi hermano, pero es lo único que rompe. ¡Soma! Se fueron. Nada, bienvenidos. Estamos hoy aquí nuevamente. Ustedes saben que la cosa está ahora en... La cosa está donde tiene que estar, donde me gusta a mí que tiene que estar. Les presento, ya ustedes lo conocen, uno de la casa, Miguel Rivero, mi amigo. Oye, muchas gracias por traerme al estudio. Pues siempre lo haces a través de la cámara, pero hoy está aquí. Y hay una cosa en el tintero, que esto es desde que llegas a la cafetería, hoy en la mañana. Había discusión sobre eso. Llegué aquí al estudio y mi buen amigo Benny estaba insultadísimo con ese problema. Antes de llegar aquí, también varias personas están insultadísimos por el suceso del momento. La CIA visitando La Habana, Washington ofreciendo $100 millones para la transición hacia la democracia de la isla de Cuba. Y hoy venimos a hablar sobre el tema. Y primero que todo me encantaría escuchar a Miguel Rivero, mi amigo, que me diera su punto de vista, y después voy a dar el mío. Pero voy a permitir que el invitado, por cortesía, sea el que empiece batiendo. Bienvenido, Miguel. ¿Qué tú crees de la situación? Bueno, yo estoy 100% en contra de esa movida. Yo creo que la mayoría de los cubanos, la inmensa mayoría de los cubanos, de lo que han soñado por años y años y años, es que se termine ese régimen. Y una de las maneras en que se podía terminar ese régimen era una invasión americana. Una sublevación dentro de Cuba, eso nunca fue factible. Una invasión americana que llegara, borrara con todas esas personas ese régimen y instalar un régimen nuevo con los líderes de la oposición. Lo que está haciendo Donald Trump en estos momentos es negociando con ese régimen. Obviamente, si estás en una negociación con un régimen, el régimen no va a negociar su propia extinción. El régimen va a dar algo a cambio de algo. Y van a mantenerse en el poder. De una manera o de otra, como mismo ha sucedido en Venezuela. En Venezuela tenías el régimen venezolano, que era un régimen de izquierda, represivo. Trump metió la mano y ahora en Venezuela la misma gente controlan el país haciendo negocio con los Estados Unidos. Ahora sí están bien, porque antes pasaban 1 millón de problemas con las sanciones y la enemistad con los Estados Unidos. Ahora esa misma gente, ahí no hubo cambio de guardia, esa misma gente son los que manejan Venezuela, son los que se van a enriquecer. Y ese es el miedo que yo tengo para Cuba, que se haga una movida, que puede que Canel se tenga que montar en un avión e irse a vivir en Francia, está bien, pero el 99% de esa cúpula que maneja Cuba se va a mantener en el poder. Puede que se cambien los nombres, puede que se creen partidos políticos con nombres muy así bonitos, social cristiano, cosas así, pero van a ser la misma gente al mando del país. Y van a ser ricos, porque ahora van a estar negociando con los Estados Unidos. Entonces, yo no creo que es así. Déjame explicarte. Pero si están negociando, ¿qué implica una negociación? No, negociaciones son negociaciones. Esto es un país de ley, y yo creo que por encima de todo la ley es lo que premia en este país, lo que prevalece. Para eso está la Corte Suprema. ¿De qué estamos hablando? ¿De Cuba o de aquí? No, estamos hablando de Cuba y de aquí. Pero déjame explicarte.
Me explicaste porque tú te extendiste y yo te permití tu tiempo y estás violando nuestros acuerdos porque entonces no te voy a dejar hablar. Escucha para acá. En Cuba está funcionando una cosa que se llama ley Helms-Burton. ¿Vas a seguir jodiendo con eso? No, pero es que eso es lo que está funcionando. No, hombre, no, a esta gente no les importa eso. Ah, no les importa. No. No les importa. Por eso Trump, es tu punto de vista. Trump se mete o no se mete en Cuba basado en lo que sacan los pantalones. Entonces lo que dijo Marco Rubio, lo que dijo Marco Rubio en el Senado no tiene nada que ver. Cuando lo interrogaron no tiene nada que ver. Esas leyes las aplican o no las aplican. Trump, tú hablas con él todos los días, con Marco Rubio, tienes alguna conversación personal con él, tomas café con él, porque estás haciendo unas deducciones históricamente. Basado en lo que se vio en Venezuela. No, lo que se vio en Venezuela, a mí no me interesa Venezuela. Venezuela no tiene una ley que se llama Helms-Burton como la tenemos nosotros. Y te tengo que explicar a ti y a todos los que están, los crímenes de lesa humanidad no prescriben. A mí no me interesa que mañana haya una apertura en Cuba y esté el Cangrejo sentado ahí. El Cangrejo en algún momento de la historia va a tener que ir a una corte norteamericana porque los crímenes se han cometido contra ciudadanos norteamericanos. Espérate, contra ciudadanos americanos. Porque el asesinato de 3 muchachos en aviones civiles en aguas internacionales, que fue el crimen contra los muchachos hermanos al rescate, fueron 3 ciudadanos norteamericanos asesinados por ese régimen. En estos momentos hay movidas en algunos sectores aquí de jurídicos para poder llevar a ese régimen a la silla frente a un jurado. Yo tengo que tener fe en eso. Está bien, está bien. Entonces, ese mismo régimen, porque si tú lo sabes, y lo saben los líderes políticos de Miami, obviamente lo saben los que están en Cuba, que son los que van a estar un día frente a un juez. Si esa gente cree que en 5 años, en 10 años, les van a decir, bueno, olvídate de lo que pasó, a ustedes sí les siguen las condenas esas, para la cárcel, tarará. Es que yo no espero que sean 5 años. Bueno, ¿tú crees que ellos van a negociar nada que dé paso a ese momento? Mira, yo tengo mucha fe en quien está en la Casa Blanca. La fe no, yo tengo fe. El problema es que tú no tienes fe en Trump, en nada. Y entonces por eso es que tú mantienes ese desasiego, esa incredibilidad de que esto no va a pasar. Yo tengo fe en Trump. Yo estoy convencido, a pesar de que puede ser que no esté de acuerdo con algunas cosas que están pasando. Y no estoy de acuerdo con algunas cosas que están pasando por algo simple, porque no tomo café con Trump. No hablo con Marco Rubio por la mañana y no puedo saber qué es lo que están pensando. Pero además es una pregunta básica. Se sabe ahora, después que pasaron años, se sabe que Estados Unidos ha cometido movidas terriblemente equivocadas en la historia. El dejar caer el Shah de Irán fue un error que hoy en día lo estamos pagando. Los demócratas. No habla de los demócratas, estamos hablando de la administración. El Shah de Irán fue una administración demócrata, fue Carter. Ya, está bien. Y los republicanos también han cometido sus malas movidas. Yo no sé cuáles son las malas movidas, pero las movidas más horribles han sido. Bueno, Irak. Irán y Irak fue una mala movida de una administración republicana horrible, pero todos nos unimos. Eso fue culpa de todo el mundo. A lo que yo quiero llegar. Por eso fue bipartidista. A lo que quiero llegar. Tú hablas como que si la administración de turno no se va a equivocar, porque es imposible que se equivoquen, cuando es muy fácil mirar al pasado y ver que se han equivocado en materia de relaciones exteriores una y otra vez. El problema es una cosa, mira. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Decir aquí ciegamente, no, todo va a salir bien en Cuba. No, es que yo no estoy ciego, yo no estoy trabajando ciego. En 5 años vamos a decir. El problema es ese. Ah, coño. No, pero el problema es ese, que aquí nadie está trabajando a ciega. Aquí hay una ley que se llama Ley Helms-Burton. Bro, estás enamorado de eso. No, esa es la ley que está funcionando. Esa ley está funcionando, es la que lleva todo el proceso cubano en estos momentos. Y lo dice perfectamente. Libertad para todos los presos políticos. Legalización de los partidos de oposición. Democracia, apertura democrática en la isla y apertura económica en la isla. Todas esas condiciones. Espérate, pero te falta lo más importante. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde están todos esos que torturaron? La justicia va a llegar. No. Lo van a llevar a los tribunales. Se le llevará a los tribunales. Los Estados Unidos. Pero es que los que tienen el sartén por el mango en este momento son esos que deberían estar frente a la justicia. Pero ellos no tienen ningún sartén. ¿Qué sartén tienen por el mango? Hasta el día de hoy están ahí. Sí.
Un país completamente colapsado que no tiene combustible, que todos los días. Ayer hubo un levantamiento, antier hubo un levantamiento. Verdad. El pueblo está a punto de explotar. Está bien, pero están ahí. Ellos no se están sentando porque ellos quieren sentarse. Ellos no se están sentando simplemente porque ellos durante 67 años nunca permitieron que un oficial de la CIA fuera a conversar con ellos. Pero es que y ayer yo me senté y vi a un oficial, el jefe de la CIA, conversando con miembros de la dictadura castrista. Okay. Eso nunca había pasado. Como nunca había pasado, entonces, si la situación está tan mala, ¿por qué tiene que Estados Unidos tirarle 100 millones de dólares? Pero es que no le van a tirar ningún 100 millones de dólares. Está condicionado. Sí está. Esto es para la transición democrática. Si Cuba está al borde del precipicio, ¿por qué no la dejan irse? ¿Para qué va a negociar el jefe de la CIA Cuba? Simplemente digo, y con lo mismo que te voy a decir a ti, se lo digo y se lo he repetido. Es un arreglo. Se lo he repetido en estos días a mucha gente. Es un regalo. Si no queríamos que sucediera eso, hubiéramos preparado una expedición los cubanos. No, entonces si nadie, tú no eres capaz de resolver el problema en tu casa, vengo yo y resuelvo el problema en tu casa y me vas a poner a mí. Pero Trump no está resolviendo nada. Eso es lo que tú dices, yo sí creo que lo está resolviendo. Mira, te lo voy a poner de esta manera. Basta con que esta gente en La Habana le diga, mira, Trump, te vamos a dar un terreno ahí frente al malecón para que hagas un Trump Tower. Y eso se arregla en 5 minutos. Piensa igual que los comunistas. No, ese es el pensamiento de la izquierda. Ese es el pensamiento de la izquierda americana. El pensamiento de la izquierda americana. Cuando yo te escucho a ti, lo que escucho es un antitrumpista, que es lo que tú te has convertido. Sí. En un antitrumpista. Sí, entonces yo no tengo a alguien al frente de mí que sea completamente, que tenga la razón limpia para conversar un tema como este, porque tú estás prejuiciado con el presidente y cualquier cosa que haga el presidente es tráfata. Pero te estoy dando hechos históricos. Las administraciones de Estados Unidos en materia de relaciones exteriores, cuando uno mira hacia el pasado, se ha equivocado tremendamente. Se equivocaron con Vietnam, se equivocaron con Irak, se equivocaron haciendo a China lo que es hoy en día, porque China estaba... Esos fueron procesos históricos. No, esos fueron procesos iniciados por la Casa Blanca de turno. Procesos históricos. Lo que pasó con Bahía de Cochino fue un error garrafal de Kennedy. Los demócratas. Bro, tú te lo resuelves diciendo que son los demócratas. ¿Son los demócratas quienes lo hicieron o Kennedy era fascista o era neonazi? ¿De qué partido era? Explícame. ¿Kennedy era demócrata? Entonces. Pero la cosa de los chinos empezó con Nixon, republicano. Con Nixon, pero ¿cuál era el problema que había? Porque nos saltamos históricamente. ¿Cuál era el problema? Estaba la competencia con Rusia comunista, había necesidad de fortalecer alguien que hiciera el contrapeso. A ese nivel, la potencia. Cometimos un error. Ahí está. Cometimos un error como nación. Pero porque se hayan cometido errores no quiere decir de que eso sea en la regla del juego en todos lados. Ayer mismo se sentó Trump con el presidente chino y llegaron a buenos acuerdos y llegaron a buenos términos y creo que todo se está resolviendo económicamente con conversaciones. Trump es un negociante. Ustedes, si bombardeamos Irán, allá vas tú a criticar porque eso no había que ser así, porque la guerra es interminable. Ahora Trump se sentó con los chinos a conversar y Trump tampoco, eso no tenía que haberlo hecho. ¿Qué quería? ¿Que atacáramos China también? ¿Qué quieres? ¿Que bombardeemos la isla de Cuba? Yo he dicho algo de no ir a China. No, porque es que todas las cosas que pasan. Yo he dicho algo de no ir a China. No eres tú, no eres tú, todo el mundo está en lo mismo. Ese viaje estaba planeado desde hace 6 meses por lo menos. No importa que estuviera planeado, salió al parecer completamente favorable a todo el mundo. No. Ok. Yo no sé con quién tú hablas cuando te vas ahí a la esquina. Estados Unidos obviamente tiene que tener reuniones importantes con los líderes de China. Porque no podemos fajarnos a tiro. Exacto, con los líderes de la Unión Soviética. En su tiempo, Khrushchev vino acá a los Estados Unidos. Entonces, Gorbachev creo que estuvo también aquí. No recuerdo, creo que no. Es posible. Ese tipo de relaciones hay que mantenerlo porque son la gente que en realidad nos puede hacer daño si nos metemos en una guerra. Entonces hay que minimizar las asperezas para no caer en esos conflictos. Yo no tengo problema con que vaya a China. Ahora, mandar a la CIA a Cuba cuando tú mismo la has puesto al borde del precipicio. Porque lo llevaron ahí. Pero para negociar. A negociar el paso a la democracia. Los cubanos durante 67 años no lo hemos logrado. Hemos logrado. Okay, vamos a ponerlo así. El jefe de la CIA se llama Radcliffe. No va a estar ahí en 3 años. Tenemos tiempo. No va a estar. Yo tengo fe. Pero los que están en Cuba al mando de eso van a estar ahí. A Trump le queda suficiente. Mira, a Trump le queda suficiente tiempo
A Trump le queda Esa suficiente gente tiempo. sabe jugar el juego largo. No, brother. no, pero es que esto no es un juego Le van a largo. coger los 100 millones de pesos. Mira, lo que dije cuando hablaron lo de Venezuela. La Delcy Rodríguez soltó a 5 presos políticos. Lo primero que dije yo en un escrito que puse por ahí, pero el preso político que sale de una cárcel en Venezuela sigue estando en una cárcel que se llama Venezuela. Justo, uno de ellos se puso a hablar de más y los recogieron al momento. Prisioneros políticos en Cuba los sueltan y a no ser que se monten en un avión y se vayan para España, siempre van a vivir con el miedo de vivir en Cuba. Pues en cualquier bobería los vuelven a meter presos. Eso es parte del eso sistema. Eso es como operar un ser humano. Hay Estás que expuesto a quitar una el régimen. Mira, trombosis, estás expuesto a una trombosis, estás expuesto a un infarto, pero la operación hay que hacerla. La diferencia entre tú y yo, Adriana, es que yo quiero ese régimen fuera. Ah, yo no. No hay Tú aquí. quieres no. negociar con ellos. No, yo quiero que No, salga fuera no, de cualquier manera. no. Me da Estás igual, negociando con ellos. porque no tengo la capacidad de mandar una invasión. Si yo tuviera la capacidad de mandar una invasión a Cuba, yo lo hiciera. Bueno, pero ¿por qué Trump no lo hace? Vamos a hablar de ese tema. Yo ¿Por lo qué no hiciera, hace? porque Trump es un hombre negociable. ¿Tú crees que pero se fuera? si no Mira, le cuesta ¿tú nada. crees entre tú y yo? No le cuesta nada meter un barco. Entre tú y yo, ¿tú crees que la libertad de Cuba merece que un ciudadano americano, que un muchachito nacido en Ohio, tropiece y se arañe la rodilla en las costas de Cuba, cuando aquí hay cientos de miserables que todos los días viajan a la isla y no les interesa que en Cuba hay una dictadura? Por favor, yo lo único que quiero es que se resuelva el problema Haciendo y que no hayan negocio, pérdidas. haciendo No negocio. me Eres interesa, pro pero yo régimen. no quisiera. No soy pro régimen. Eres pro régimen. No soy pro régimen, soy pro americano. Eres Soy pro americano. No quiero que ningún muchacho de los Estados Unidos pierda la vida en la costa de Cuba por un grupo de gente que los he visto aquí en libertad, gozando de todos los derechos habidos y por haber, defendiendo la dictadura, y yendo a Cuba y diciéndonos a nosotros, al viejo exilio, a mí no me interesa si hubo fusilado, a mí no me interesa si pasó esto. Bueno, pero estás usando de ejemplo personas que no me representan a mí. Pero es que tú no eres la mayoría. Yo sí soy la mayoría. No eres la mayoría. La mayoría de los cubanos no eres se la fueron mayoría. de Cuba y odian ese régimen. El exilio, desgraciadamente, no es la mayoría. No. La mayoría están en Cuba. Nosotros aquí llegamos a 1 millón. En Cuba hay como 8 o 9 millones de gente. ¿Tú estás hablando de la gente acá o de la gente en Cuba? No estoy hablando en general, porque estamos hablando de la situación cubana. Y tú no puedes aislar al pueblo cubano. El pueblo cubano también es partícipe porque Aldana, lo que veo la invasión se va a hacer tú allá. estás a favor del régimen. Yo estoy a favor de un cambio como quiera que venga. No. Tú estás a favor de que ese régimen se mantenga con 100 millones de dólares en el bolsillo. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que yo estoy de acuerdo? Después de 30 años me sales con esa. No te saco con nada. Yo soy partícipe de la ley Tú del sabes aborto. que si ellos hacen un arreglo, el arreglo Yo no sé implica nada. que ellos se Yo queden. no sé nada. Pero, eso no es cierto. ok. Eso no es cierto. ¿Quién en La Habana va a negociar? ¿Quién en La Habana va a negociar para ponerse una pistola en la cabeza? Nadie. El negocio que van a hacer va a ser un negocio Tú de no ganan puedes. los dos. Tú hablaste con Marco anoche. Olvídate de Marco. Entonces tú hablaste con Trump. No, tampoco. Entonces no me digas esas deducciones tuyas. Es No es obvio. Tú no me Es puedes decir que es obvio. obvio. No, tú no es obvio. A ver qué número va a salir de la loto. Eso es otra cosa. No, porque si estás adivinando, yo quiero que me Aldana, diga los 6 números, si que me es están más conveniente. Si están negociando, obviamente, si llegan a un acuerdo, ambas partes van a recibir algo a cambio. A ambos a cambio. Ustedes se van, aquí va a haber democracia, Pero tienen se va que aquí. liberar, se tiene que ir el régimen, que eso es lo que Pero va a quedar. ¿Qué es lo que tú llamas el régimen? ¿Canel? No, todo el mundo. ¿Quién es todo el mundo? Todo el aparato militar 10.000 cubano. personas. No, 10.000, 15.000, 20.000 se tienen Más que o ir. menos. La familia, 30.000. la familia. Pero en Venezuela nada más que se han ido 2. Venezuela es otro tipo de Es el cosa. modelo que Trump sigue. No es el modelo que Trump sigue, sigues especulando. No es especulación, es basado en lo que Sigues hicieron. especulando. ¿Cuál es la mejor manera de predecir el futuro? Mirar el pasado. Si tú tuviste la oportunidad de hacer un cambio en Venezuela, tenías una líder de oposición que ganó unas elecciones con un 60%. Indiscutiblemente, todo el mundo en Venezuela piensa que Corina Machado es la líder legítima de Venezuela. Quizás no ella, quizás el que corrió para presidente, pero la gente votó por el presidente porque ella lo apoyaba. Pero bueno, ahí está, creo que se llama El Mundo, el señor. El Mundo. Ya, esos dos están ahí. Si Trump decidió de pata decir, no, esta gente no tiene el apoyo del pueblo venezolano. Brother, pues, eso es una traición a la democracia. Estamos llevando. Eso, a nosotros nos Trump no le interesan importa la el democracia. problema es que a ti no te interesan los intereses estadounidenses. Bueno, pero imagínate Por tú. eso es lo que tú te vas. Imagínate. Y lo más importante para mí son los intereses de esta nación. Y Liberar a Cuba, Trump liberar a Cuba va a favor de los intereses de esta nación. es que, claro, realmente Liberarla, quiere no que te hacer diga, negocio quiere con que esa te diga a gente. ti una cosa y te hablen claro. A mí la libertad del pueblo cubano a mí no me interesa. Coño, pero no diga eso, men. No, a mí no me interesa.
¿Por qué no me interesa? No me interesa. A mí me interesan a mí me interesan los intereses de la nación americana, donde están mis hijos, donde está enterrado mi abuelo, que fue un veterano de la Segunda Guerra Mundial de este país, donde está enterrada mi madre. Esta es mi nación. Lo estás poniendo en una posición en que la libertad de Cuba inherentemente va en contra de los intereses de Estados Unidos. No, tú puedes hacer algo por los intereses de Estados Unidos y a la misma vez traer libertad a Cuba. La vamos a traer. Tú y yo los siempre Estados hablamos. Unidos la va a traer, pero de la manera que ellos decidieron hacerla, no de la manera que los cubanos quieren hacerla. Y le digo a los cubanos, si tú querías que fuera la ecuación diferente, llénense de coraje, llénense de valor, invadan Cuba como lo han hecho otras naciones. Pero sobre este tema, porque ya lo has dicho como 3 veces, déjame aclararte algo. En el momento que se podía hacer eso, se trató. Ahí está Bahía de Cochino. Sí. Ahí está el Escambray. Sí. Más adelante, el mismo Estados Unidos se convirtió guardián del régimen cubano. Hizo un arreglo. No, espérate. ¿Dónde comenzó el arreglo? Hizo un arreglo con los rusos cuando la crisis de los misiles. Pero después seguimos trabajando, porque ¿Y aquí yo quién estuve en era que Alfa detenía? 66, permiso. ¿Quién era que detenía a los cubanos Yo aquí? estuve en Alfa 66 Bueno, ¿y a quién en tú le tenías miedo? 97, 98 y 99 y estuve en 2 movimientos para desembarcar en la isla. No dejamos de trabajar. ¿Y quién te preocupaba más, el régimen de Cuba o el FBI? Me preocupaban los dos. Ah, ahí está. El gobierno de Los Estados dos. Unidos, el gobierno Igual de que le Estados pasó a los Unidos protegió ese mambises, régimen. igual que le pasó a los mambises, que hay leyes y las leyes hay que respetar. La ley de neutralidad existe y no la inventaron para nosotros los cubanos. Existe desde que esta nación se creó. Tú no puedes usar los Estados Unidos como base para invadir a ningún país. Es una ley americana. El que estaba en Alfa 66 sabía que estaba jugando por encima del filo de una navaja. Me valía más la libertad de mi patria porque me arriesgué a las dos cosas. Bueno, 70 años, 70 años como lo pasó. Te arriesgaste en los Everglades porque tú nunca desembarcaste en Cuba. Bueno, espérate. Bueno, yo nunca pisé tierra cubana, pero estuve en dos operaciones hacia Cuba. Nunca llegué a pisar tierra cubana, pero estuve en 2 operaciones. Mira, todo esto es tontería. El punto es que los cubanos en su momento sí trataron de liberar a Cuba. Las cosas históricas, como la Guerra Fría, se interpuso. Estados Unidos hizo un arreglo con la Unión Soviética. Estados Unidos prácticamente garantizó la existencia del régimen cubano. No la garantizó, eso es cuento. Cuba no hay es que no hay ninguna. Todo para mí ha sido un cuento, porque no hay ningún documento entre Nikita Khrushchev y la presidencia de Kennedy en aquel momento donde digan usted no puede invadir Cuba. Todo esto ha sido conversaciones. Perdón. No hay ningún documento. El arreglo entre Khrushchev no hay documento, y no hay Kennedy, documento, no hay ningún Estados documento. Unidos sí. ¿Cómo que no existe, brother? No existe documento. Sí existe documento. Estados Unidos dijo que se comprometía a no invadir a Cuba. Pero no a no terminar la soledad, no a resolver el problema cubano. Una cosa es invadir y creo que ese documento no existe. La solución del problema de Cuba, si implica justicia, es una invasión de los Estados Unidos que tomaría 1 o 2 días. La justicia va a llegar de diferentes maneras. Va a llegar. No va a llegar. No sigas tratando de hacer especulaciones en el futuro. Pero imagínate, hay que esperar a que llegue el momento. Yo tengo fe en la administración. Hay que esperar a que llegue el momento o 5 años después mirar hacia atrás y decir no vamos a esperar a 5 años. ¿Cuánto tiempo lleva la Delcy Rodríguez en Venezuela? No importa, hay suficiente tiempo todavía. Pero si Daisy no lleva ni 6 meses en el poder. 6 meses. Daisy no lleva 6 meses en el poder. Perdón, le quitaron las sanciones. Porque una mujer sancionada por quién sabe cuántos crímenes se la quitaron. A ir a elecciones próximamente. ¿Pero por qué le quitan las sanciones? Porque hay que legalizar a todo el mundo. Si estamos entrando en una negociación. Entonces en Cuba no va a pasar eso. Para eso están las víctimas. En Venezuela no hay víctimas. Que vayan y los lleven a tribunales. Pero tú vives en otro planeta. Pero si aquí hay tribunales, que los lleven a los tribunales. La Delcy Rodríguez ya es una persona intocable en Venezuela. Pero Corina Machado la borraron del planeta. El mundo, quién sabe dónde está. Déjame explicarte una cosa. Aquí hay una corte internacional. Le quitaron las sanciones. Aquí hay una corte internacional. Le quitaron las sanciones. Hay una corte internacional de La Haya donde Cuba es firmante y lo dice bien claro. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Quienes tumbaron a los hermanos al rescate tuvieron que ser sancionados en los Estados Unidos y el gobierno cubano ha tenido que pagar. Tú hablas como que si en Cuba mataron personas y en Venezuela no. En Venezuela cuando se tiraban a la calle morían 10, 20, 30 personas. Eso no cuenta. Eso sí cuenta. Entonces, pero eso es un problema de los venezolanos. Yo te estoy hablando del problema cubano. Y yo te digo que basado en lo que veo, en Venezuela hubo un cambio. Las personas responsables por esos muertos
están en el gobierno, cada vez están más integrados a los Estados Unidos, cada vez le hacen la vida más fácil, les están quitando las La sanciones. integración a Estados Unidos para un victimario no es nada favorable a ellos en el futuro. Porque lo están mañana puede haciendo- llegar cualquier venezolano y levantarle aquí en un tribunal con pruebas y vamos a tener un país con la capacidad de poder entrar y poder salir como lo ha creado el presidente Trump. Y esa persona va a ser mucho más fácil cuando salga del gobierno en unas elecciones que próximamente van a existir. No sé cuándo van a ser, pero sé que muy Es próximamente. que legalmente ya tenían que haber pasado. Y Va a dejaron pasar la fecha. necesitamos que se resuelva el problema Te lo sin dije en sangre. el programa anterior. Lo Trump que ha nos pasó hecho en Irak, un milagro. lo que nos pasó Cogió- en Irak, lo que nos pasó en Irak. ¿Qué pasó en Irak? En Irak, que quitamos todos los gobiernos, quitamos la policía, quitamos el ejército y metimos tropas nuestras. ¿Y qué fue lo que sucedió? Más de 4.000 muchachos muertos, más de 10.000 muchachos Ese no heridos. fue el error de Irak. No, eso fue un error de nosotros. Eso no fue un error. No. Eso fue un error de nosotros. El Quitar er- el gobierno completamente y No, empezar a dirigir no, nosotros. te equivocaste ahí. Y eso no fue lo que pasó. En Irak, Estados Unidos invadió, le ahorcó a Saddam Hussein, mató a los hijos de Saddam Hussein, todas esas personas, ¿te acuerdas de las tarjeticas famosas? Sí, yo me recuerdo, mató Ya. a todo el mundo. Todos los cabecillas. El error de Estados Unidos. Retiró al ejército, lo desintegró a la policía. El error de Estados Unidos, que espero que no cometa en Cuba, es decir, en Irak, todo aquel que fue miembro del partido Ba'ath, que es el partido de Saddam Hussein, no tiene futuro en Irak. Eso fue lo que le viró el país a Lo los mismo Estados que Unidos. pasaría en Venezuela y lo mismo que ¿Cómo? pasaría en No, Cuba. no, Si tú le dices todos los miembros del Partido Comunista en Cuba no tienen futuro, No lo puede hacer. no lo puede hacer. Y es lo mismo que pasaría en Venezuela si se siguen tus cosas. Todos los del partido, de No la lo gente. no lo de puede Chávez, hacer. No puede. Crearía el mismo problema que se creó en Irán. Pero Irak. Pero si, tú sí puedes identificar los 100 principales y hacerle un juicio rapidito y llamar a Los esas juicios víctimas. van a llegar. Pero eso es lo que tú Lo crees. que tienen yo es no que lo tener- creo. Yo no lo creo. Ya, Bueno, esa es la diferencia. Ahí es donde está la diferencia. En 5 años yo voy a mirar No acá y voy vamos a decir, llegar a 5 quién- años. Yo a estoy quién le metieron? convencido que antes que Trump Imagínate. salga de la Casa Blanca, este problema se va a solucionar. Venezuela se va a solucionar. Cuba se va a solucionar. Venezuela lleva ya 5 meses, más o menos. 5 meses más o menos. Más o menos. Ya debieron haber tenido elecciones porque el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está fuera, está indisponible. Nicolás Maduro no es el presidente. Eh, Nicolás Maduro ahora es no, un presidiario, perdón, un narcotraficante que está encerrado. Aldana, hablando de cómo lo ven los del sistema allá. El presidente de ellos no se encuentra en el país. Está en una situación que ya él no representa el país. La Constitución de Venezuela decía que en esa situación, dentro de 90 días, había que hacer elecciones nuevas. Se pasaron los 90 días. La Asamblea Constitucional o la Asamblea de Venezuela hizo un arreglo porque ellos controlan eso. No, vamos a extender esa fecha más para adelante. El lío es que Delcy Rodríguez cada vez se afinca más en el poder, cada vez hace movidas, quita este y pone el otro, gente de ella. Ella es la dueña de Venezuela. Y esa era la jefa del aparato represivo de Venezuela hasta el día que invadieron los americanos. Y ya verás que próximamente va a Craso salir. error. Entonces, como un cubano que ve a la CIA negociando con esta gente puede tener esperanza de que las cosas sean diferentes. Van a Yo ser sí creo que exactamente van a lo ser mismo. diferentes. Creo que van a ser diferentes. Van a No ser dudo igual. que van a dejar algún miembro del A Canel, régimen. oye, Canel, vete para Francia. Me tengo que ir para vivir a Francia o para España. O sea, ya La liberamos familia a Cuba. Castro también va a tener que Ya, salir. ya, la familia Castro y todos los demás. ¿Quiénes demás? ¿Quiénes quedan ahí? Si el 90% de todos esos viejos se han muerto. Y lo, Ahí lo que quedan es mandos menores que no tienen ninguna conexión con el pasado. No tienen conexión directa con el pasado. Son gente que cuando empiece a fluir la economía, empiece la economía de mercado dentro de la isla, que la gente pueda comprar casa, que hayan partidos de oposición, que hayan periódicos, que haya internet libre, que haya una serie de cosas con las condiciones creadas para poder hacer una república. esa gente que tú Poco estás a poco se refiriendo, van a desplazar. esa se van a gente se desplazar. van a convertir en los nuevos ricos. No se Mucho más ricos que ahora, porque No van se a va- tener negocios con los Estados Unidos. No van a tener negocio porque, escucha para acá, las propiedades de los ciudadanos americanos están siendo
devueltas o se les está devolviendo pagándosele, porque en las cortes internacionales la ley Helms-Burton está llevando a toda la gente que se apropiaron de terrenos y propiedades norteamericanas y han tenido que Bueno, voy pagar. a hacerte una pregunta. Vamos, esto ya sí es especulación. Esto es especulación completa. Pero tú has tocado un tema que siempre ha estado en la historia del exilio. Están los cubanos que perdieron centrales azucareros. Están los cubanos que perdieron su fábrica con los Bacardí. Los cubanos que perdieron hoteles. Los cubanos que perdieron propiedades. Los cubanos que dejaron sus casas y lo que sea. Yo personalmente no dejé nada en Cuba. O sea, a mí ese punto a mí no me afecta. No, ni a mí tampoco. Ya. Pero sí hay mucha gente aquí que también son los líderes del exilio que sí quieren hacer billete con Cuba por lo que le quitaron. Y los entiendo. A ellos les quitaron. Ok. So, en una manera loca, es posible que el que paga los taxes en los Estados Unidos se coja dinero, se mande para Cuba, Cuba un arreglo con los Estados Unidos donde, ok, le voy a pagar a Bacardí $50 millones por lo que le tumbamos allá, y estoy usando Bacardí de ejemplo, pero no sé nada sobre Bacardí. Le vamos a dar 50 millones y Bacardí dice, ok, ya estoy contento porque me dieron 50 millones. ¿Qué está pasando? Ya, exacto. Pero mira qué cosa más loca. El que paga los taxes en los Estados Unidos está pagando dinero para que termine en el bolsillo de un cubano que perdió propiedades en Cuba, pasando a través del gobierno cubano. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Por qué? Si se le está devolviendo la propiedad pero con dinero de aquí, con el contribuyente de acá. No con el dinero de los contribuyentes, pues la gente está llevando a corte al régimen. Y el régimen en corte está Pero perdiendo. Estados Unidos le está dando el dinero. ¿A quién? Nos están ofreciendo 100 millones. No, pero eso no tiene nada que ver con la devolución de las Y propiedades. bueno, y ponle tú, si mañana ofrecen 1.000 millones. Pero es que eso no tiene nada que ver con las propiedades. Las propiedades están resolviéndose en los tribunales. Y se les está devolviendo o se les está pagando. Ok, tú sabes a ciencia cierta, cierta. A alguien que le han devuelto una propiedad. No que se le haya devuelto, pero sí que se le haya indemnizado el valor. ¿Tú conoces de esa a alguien propiedad? que le han dado? Sí, lo conozco. Ahora el nombre no me viene a la cabeza, pero sí lo conozco. Sí sé que aquí hay cubanos que se le ha devuelto el dinero. Debe ser cantidades pequeñas. No, cantidades no, millones de dólares. Pero millones de dólares. Dinero. Pero bueno. Perdón, ahora le va a entrar 100 millones de dólares. No, Cuba tiene congelado en los bancos aquí de los Estados Unidos. Le están pagando con el dinero del que se le ha confiscado y se le ha congelado a Cuba. Ya, ¿y cuánto dinero es eso? No, hay millones de dólares. Sí, pero ¿cuánto? No, pero hay millones y millones de dólares. No llega a 1.000 millones. No, sí, pasa 1.000 millones. Pasa 1.000 millones, sí. Desde el año 59 que se cerraron y se rompieron las relaciones, se congelaron toda una cantidad de dinero que había aquí y se le han, por ejemplo, los hermanos al rescate, cuando fueron sancionados a Cuba por el asesinato, a la familia se le asignó una X cantidad de millones de dólares. Se le quitó a Cuba de un dinero que tenía aquí de negocios. Es decir, no es el dinero de los contribuyentes que están funcionando, es el dinero de Cuba, ¿me entiendes? Y por negocios que se le ha ido congelando. Pero eso es lo que va a pasar cuando toda esta gente recojan todos sus negocios, sus centrales. Acuérdate que el poder económico desplaza al poder político. Y eso es lo que va a pasar en Cuba. Y va a pasar en Cuba relativamente bien rápido. El cubano es totalmente diferente al venezolano y al de los demás países. ¿En qué manera? En muchísimas maneras. Y lo veremos. Todo el mundo es igual. Oye, esta conversación me encanta. Todo el mundo es igual. El tiempo, acuérdate que el tiempo es oro. Aquí no hay filtro, aquí no hay miedo. Esto es la cruda verdad. Nací escuchando cuentos que no eran verdad, promesas de un sistema que nunca iba a cambiar. Calles en silencio, hambre disfrazada, mientras el poder brinda y el pueblo no tiene nada. Te venden resistencia pero es control, te hablan de patria pero es prisión.